Bienvenidos a su cápsula informativa número 2 y nuestra materia correspondiente es sobre el derecho penal. En nuestra última cápsula estábamos por hablar sobre las escuelas penales y pues también estas han sufrido una evolución y han tenido distintos representantes en cada una de sus nombres o de sus diversas denominaciones. Y podemos definirla de una forma muy práctica. Las escuelas penales son el cuerpo orgánico de concepciones contrapuestas sobre la legitimidad del derecho de pensar, sobre la naturaleza del delito y sobre el fin de las sanciones. Y bueno, dependiendo también de la corriente sobre este distinto tipo de escuelas, pues encontramos y es de que antes del siglo XII solo existían opiniones sobre el delito, la pena, su fundamento y su fin. Es a fines del siglo XVIII, por el año de 1774, que surge el libro de Beccaria, siendo considerado precursor de la dogmática jurídico-penal moderna. Y es en este sentido que encontramos algunas de las escuelas en esta pequeña diapositiva, donde podemos hablar y encontrar, por ejemplo, que los precursores, entre aquellos que destacan es Feuerbach, Romagnosi, Bentham, Filangieri. Dentro de la escuela clásica se caracteriza principalmente por su estudio del derecho y la justicia penal, del delito y de la pena, que va a tener como autores más influyentes, entre otros, a Giovanni Carmignani, Pellegrino, Rossi o Francesco Carrara. En la escuela positiva, en la que tienen relevancia entre otros César Lombroso, Rafael Garofalo, Enrico Ferri, Barkmeyer o Watch. En el neopositivismo está defendido por Grispini, Florian y Puglia. En la dirección técnico-jurídica, pues encontramos a los expositores como Belling, Mayer, Messer y Wolf. En el correccionalismo, pues basado en el pensamiento de Krauss y formulado por Roeder, están estas corrientes. Y para hablar un poco más sobre los precursores, pues hay que decir que se sitúan en el siglo XIX y que en ese momento se considera que gracias a ellos se produce un gran cambio en el derecho penal. Uno de los autores más importantes, pues quien es Feuerbach en los años de 1775 y 1833, considerado como el fundador de la ciencia moderna del derecho punitivo, considera que la prevención de los delitos se tiene que basar tanto en una coacción física como en una coacción psicológica, y esta coacción psicológica es la que tiene que conseguir y prevenir la infracción del derecho, es decir, que tiene que conseguir prevenir la comisión de delitos por medio de la intimidación a los ciudadanos. Por otro lado, encontramos a Romagnosi del año 1761 a 1835, que va a considerar que el derecho penal es un derecho natural que existía con anterioridad a los acuerdos humanos, porque antes de estos ya existía un derecho de defensa. Considera que la finalidad de la pena no debería de ser el causar sufrimiento por un delito que una persona cometió, sino que el fin de la misma debería de basarse en causar temor a ese daño o sufrimiento para que los potenciales delincuentes no realicen su comportamiento criminal. Pasando un poco a lo que es ahora la sección de la escuela clásica, podemos entender que, pues, destacar entre sus principales seguidores a Giovanni Carmignani, Pellegrino Rossi, Francesco Carrara, y si bien hay que decir que los autores que forman la escuela clásica no siguen una línea doctrinal homogénea, existiendo diferenciaciones en las posturas que defienden, por lo que se supone que en algunos casos realizamos las diferencias pertinentes o las características que se consideran dentro de esta escuela clásica. Por lo tanto, dentro de las líneas comunes que tienen los diversos autores de la escuela clásica están las relacionadas con el derecho y la justicia penal, el delito y la pena. La opinión que tienen de la justicia penal es la que determina que es necesaria la existencia de la tutela jurídica. Para los clásicos, el delito, entendido como ente jurídico y como infracción, y la antijuridicidad será su esencia. Para la pena, esta escuela tiene como finalidad la de restablecer el orden externo en la sociedad y tiene que ser aflictiva para el reo, ejemplar, cierta, pronta, pública e irrogada de una manera que no sea perturbadora para el mismo.
En las características de la escuela positiva, pues tiene como origen la obra de Comte y las tesis evolucionistas de Charles Darwin. Las principales características que la defienden serían el uso del método experimental, el entendimiento del delito como fenómeno y la consideración de la responsabilidad como una responsabilidad de carácter social, junto con el entendimiento de la pena, que es un medio de defensa social. Para ver quién defiende dichas características, pues realizamos un comparativo, comenzando con César Lombroso, años 1835 a 1909, y en su teoría del criminal nato se basa principalmente en la figura del individuo delincuente y concluyó que el mismo tiene características somáticas especiales. Para él, el delito es un fenómeno en el que el individuo va a estar determinado por el ambiente y va a tratar de dar una explicación causal al delito. Por su parte, Enrico Ferri tiene como principal aportación la que hace al respecto a la denominada responsabilidad social, porque él justifica la responsabilidad criminal en el hecho de que el individuo vive en sociedad. Hablando un poco sobre la dirección tecnojurídica, pues nace en Alemania con carácter filosófico e Italia con naturaleza jurídica positiva. Se basan en el estudio del ordenamiento penal positivo y la elaboración científica, y de este hecho consideran que tienen que realizarse en tres fases: la exegética, la dogmática y la función crítica. Ahora bien, con este contexto pasamos a la siguiente diapositiva, que es las escuelas penales de los sistemas jurídicos occidentales, y se ha considerado que están cuatro de las principales: son la causalista, la finalista, el funcionalismo moderado de Klaus Roxin y el funcionalismo normativista explicado por Gunther Jacobs. Dentro de estas vertientes, recordemos que la teoría causalista pues son de las ideas de Frank von Liszt en los años de 1871, y dentro de esta sección acepta que el elemento del delito lo constituye una acción u omisión causal, movimiento corporal voluntario o ausencia del mismo, y donde existe un nexo causal entre acción y resultado. En la escuela finalista es el representante Hans Kelsen, en los años 1930, y la crítica importa la finalidad de la conducta del sujeto. En 1931 tenemos un pequeño establecimiento que el delito parte de una acción pero tiene una finalidad. Ahora llegamos a esta sección sobre el funcionalismo moderado. Y Klaus Roxin nos dice que a partir del año 1960 se basa en una política criminal donde la atipicidad recoge la acción. Es decir, ¿cómo utilizamos esta sección del funcionalismo moderado? Bueno, existe ahora dentro de esta teoría que el funcionalismo moderado debe basarse en los principios constitucionales, y surge la idea de un funcionalismo moderado en que toda la estructura del delito debe ir encaminada hacia un propósito que no puede separarse de la política criminal, del Estado con la Constitución y del bloque de constitucionalidad. Entendemos entonces que ahora el bien jurídico es a partir de estas ideas. Por lo tanto, pues la imputación objetiva ya corresponde a que encontramos la causalidad e imputación en el derecho penal. Ahora bien, ¿cómo explica básicamente esta sección donde habla de la acción? Pues es entendida como una cuestión psíquico-emocional y que es una manifestación de la personalidad del individuo. Por lo tanto, se encuentra también dentro de esta manifestación del individuo una necesidad de la pena, y es decir, prevención de la pena y efectos de la punibilidad. Recordemos que aquí dentro también opone las características sobre la responsabilidad, y dentro de esta responsabilidad es donde caracteriza la necesidad de una pena. Es decir, si no existe la culpabilidad, está deducida a la ley donde se tenía autocontrol, alternativa de conducta diferente y actuar conforme a derecho, pero no se hizo. Entonces, haciendo este apartado, encontramos que Klaus Roxin nos dice que esta acción entendida como psíquico-espiritual es una manifestación plena de la personalidad. Y hablando del número 4, que es sobre el funcionalismo radical de Gunther Jacobs, pues está basado también dentro del autor de Hans Wessel,
Y ya que este funcionalismo se caracteriza por ciertos principios o dentro de sus generalidades está que es sistemático, radical, fundamentador y es normativista porque obviamente ve al derecho como un sistema de control o un medio de instrumentalización para formar una integración social o un equilibrio social. Esta teoría de la imputación objetiva, pues es un conjunto de hipótesis que permiten concluir si la conducta crea o no un riesgo para el bien jurídico tutelado. Pretende cobijar la estructura del delito, por lo que al hombre solo se le puede ser imputado de un resultado si es producto de su conducta y creado un riesgo jurídicamente inadmitido o desaprobado. Es decir, que existe una prohibición para este tipo de conducta ya exteriorizada. Ya no persigue la protección de los bienes jurídicamente tutelados porque se centra en la atención en el mantenimiento de la vigencia de la norma. El fin de la pena es el mantenimiento de la confianza en el derecho y la norma, es decir, que se hagan efectivas en este mismo sentido donde la prohibición sí lleve específicamente a estos caminos que se entienda el por qué no realizar ese tipo de conductas. Y bien, dejando este pequeño contexto hasta aquí, nos vemos en nuestra próxima cápsula informativa.